Buenas noticias siempre y muy pronto y solamente buenas noticias. Amén. Y pues bueno, vamos a también a comenzar la clase del día de hoy y vamos a esperar que los demás se vayan conectando. Por lo pronto, bueno, ya estamos también aquí en Facebook transmitiendo directo y estamos grabando también eh, aquí en la sala audiovisual. Oh, Hashem, pues qué bueno, bienvenidos. Señor Joseph Guevara, bienvenido también y Gracias, esperamos gracias. también bienvenidos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Y pues bueno, hoy tengo una clase especial y quiero compartir con ustedes la clase, o más bien dicho, tocar algo de los rezos para el benigno. Este sidur que ustedes ven aquí es el sidur que sacó la Yeshiva Pirkei Shoshanim con el rabino Naftali Espinosa. Y es un sidur especialmente para Noajidas. Obviamente hay otro por ahí en línea. Bienvenido, Pablo. Shalom. Y precisamente que bueno, vas entrando Shalom, y shalom. este sidur yo lo tuve en un tiempo en mis manos cuando salió. De hecho, recién salidito, recién editado, llegó a Monterrey, desde Israel hasta Monterrey primeramente y luego llegó por ahí a la Ciudad de México. Miento, perdón. Lo mandaron a Monterrey y lo mandaron a Ciudad de México, con nuestro amigo Yehoshua también de la comunidad Noaji de Breslau. Entonces, cuando salió recién calentito, llegó a nuestras manos, lo usamos un tiempo, pero bueno, Baruch Hashem, como ustedes saben, un servidor, estoy preparándome, Baruch Hashem, para cumplir más mitzvot y bueno, bajo la supervisión rabínica, pero este Sidur es un libro pequeño, delgadito, muy cómodo y muy apto para los rezos no ágiles. Creo que ustedes se acuerdan que hemos comentado en las clases pasadas eh, acerca de que todos nuestros libros de estudio que tengamos en nuestras manos, vigilar, cuidar que nuestros libros sean libros kasher, que no sean libros sacados de cualquier librería. Entonces, yo les voy a poner aquí un ejemplo de, por ejemplo, este libro, el Sidur, tiene cartas rabínicas. Si se alcanza a ver ahí un poco, son cartas rabínicas, ¿sí? Lo cual nos avala. Esta es una eh, del cónsul general. Esta es otra del rabino Eliezer Rafael Brody de Breslev, en Estados Unidos también. Es otra Askamá, otra carta rabínica que trae el Sidur. Y pues bueno, trae otras por aquí. El rabino Azriel Aurebash es rabino de Hanisheh Yeshivot en Bayit Began, Jerusalén. También trae la Askamá o la carta de recomendación de Israel Meir Lau, rabino de Israel también. Trae una, dos, trae varias cartas rabínicas. Obviamente estas cartas, el rabino Yonah Metzeger, también rabino de Israel, obviamente vienen en hebreo. Y esta es bien importante, esta carta, esta carta es bien importante que ustedes la vean. ¿Qué dice el rabino abajo acá en el sellito? Dice Obadiah Yosef. Bien, aquí también arriba viene el nombre del rabino Obadiah Yosef, el gran rabino sefaradí antes o anterior que que Hashem, que su memoria sea bendita y Hashem nos colme con sus bendiciones y enseñanzas que nos dejó. El rabino Obadiah Yosef fue el gran rabino sefaradí de todo el mundo sefaradí, de todo el mundo judío, por así decirlo. Hoy en día se maneja un término o unas palabras, a veces las veo escritas por ahí en la sala de chat o en algunas otras conversaciones, y gente que a veces no alcanza a percibir sus palabras, cuando dice, ¿qué es lo que han autorizado los sabios de Israel? Cuando decimos los sabios de Israel, no solamente nos referimos a los sabios como Maimónides, el Rambam, como Rashi, como Onkelos, no nos referimos solamente a Jajamim o a sabios de la Torá que ya han transcurrido en este mundo y nos han dejado un legado de estudios, de alajot, incluso
muy vastos y que en eso nos basamos para nuestro estudio. No nada más nos referimos a ellos, nos referimos a nuestros rabinos de la actualidad. Hoy en día, ¿quiénes son los rabinos que dictaminan la halajá o la ley judía? En este caso, hablando de los noágidas, ¿quiénes son los rabinos que tienen autoridad halágica legalmente? Cuando hablo legalmente, hablo desde la perspectiva espiritual de la Torá. ¿Quiénes son los rabinos de hoy en día que tienen alágicamente el poder o, ¿cómo se puede decir? La autoridad de legislar, emitir, prohibir o permitir leyes para el mundo judío, inclusive para los noágidas. Bueno, hablamos de estos dayanim, de estos jueces del Am Israel, que tienen en su preparación académica de la Torá, tienen la autoridad para dictaminar leyes o prohibir leyes. Entonces, hablando de la máxima autoridad sefaradí, hablamos en este caso del rabino Obadía Yosef, que en paz descanse, y hoy está su hijo al frente, el rabino Isaac Obadía, donde él es la máxima autoridad de los sabios judíos de hoy en día, en el mundo sefaradí. Entonces, cuando nosotros nos decimos, ¿qué es lo que han autorizado los sabios de Israel? Pues estamos refiriendo precisamente a Jajamim o a sabios como estos que autorizan usar un libro, no usar un libro, seguir cierta costumbre, no seguirla, la prohíben, la permiten. Son los Dayanim, los jueces de Israel de hoy, de nuestros días, de nuestros tiempos. La pregunta para usted es: ¿cuántos jueces, cuántos Dayanim conoce hoy en día? ¿Cuántos de sus libros ha estudiado, de los jueces, de los rabinos de hoy en día? ¿Cuántos conoce? ¿Cuántos sabe? De alguno de ellos, alguno que me mencione, creo que sería muy prudente de todos nosotros los que gustamos del estudio de la Torá, saber la biografía, la preparación, las enseñanzas de los sabios de Israel de hoy en día, de nuestros tiempos. Eso es válido y eso es muy recomendable. Y bueno, nada más para entrarnos, ahora sí como dicen, para entrarnos en un poco de calor, déjenme, nada más preparo aquí las clases de hoy. Aquí está, muy bien. Y pues bueno, para la clase de hoy dijimos que esto nomás fue un comentario, una introducción, para que si tiene el gusto de conseguirlo, mi amigo Pablo, que Dios lo bendiga, aquí está presente. Mi amigo Pablo me hizo el favor de regalármelo nuevamente. Y obviamente hoy lo voy a usar para compartirlo con ustedes. Me refiero a tomar referencias. Obviamente, un servidor he estudiado las leyes noágidas, pero uno no puede basarse en su propia inteligencia o capacidad mental de retención de información. Uno también debe de ser concreto y consultar qué es lo que está establecido en los rezos para los noágidas. Entonces, estos libros son de consulta muy válidos y muy recomendables que lo tengamos a la mano para poder dar una respuesta correcta. No podemos dar una respuesta simple o basado quizás en lo que nosotros recordemos. Nos podemos olvidar, la Torah se olvida. Al mismo Moshe se le olvidó muchas veces la Torah. Bueno, hablo muchas veces teóricamente, pero una de las ocasiones donde se le olvidó fue cuando el evento de Pinjas y estaban los dos israelitas, bueno, estaba el israelita que tomó una madianita ahí como pareja cuando Moshe lo había prohibido y no sabía cuál era la halajá para el castigo de estas dos personas y Pinjas lo recordó, ¿no? Que era que murieran, vengo el hombre de Hashem. Entonces fue una de las cosas donde nosotros debemos aprender que como seres humanos la Torah o la enseñanza de la Torah se nos puede olvidar, podemos llegar a que se nos olvide una cosa y en la intención de querer dar una respuesta nos podemos equivocar y es válido, todos nos equivocamos, pero hablando del estudio de la Torah, hablando de una explicación, una enseñanza, un aprendizaje que tuvimos de la Torah, siempre debemos de ser bien concisos, bien precisos, citando fuentes y al menos verificando que la información que vayamos a dar no sea algo que parece que era así, ¿verdad? No, sino más bien tener la certeza de que realmente la explicación es correcta.
Esa es una característica muy humilde de todos y cada uno de nosotros. Bienvenido, Vladimir Rangel. Shalom, que Dios te bendiga, amigo, donde quiera que estés. Un gusto saludarte y tenerte aquí también en la transmisión en Facebook. Señora Tere Gois, también, shalom, bienvenida. Se acaba de agregar Rafael aquí a la sala audiovisual de Zoom. Recuerde que puede dejar un mensajito, ya sea por Facebook o puede dejarlo también aquí en el Zoom, en la sala audiovisual, para preguntas, comentarios, etcétera, y esperemos tomarlos en cuenta. Muy bien, bueno, el día de hoy dijimos que íbamos a terminar con una de los comentarios de las clases de la semana pasada, y pues bueno, aquí les voy a compartir mi pantalla, ya la están viendo, me imagino, y pues bueno, por ahí, este artículo se los pasé también por WhatsApp al grupo y en difusión para que lo repasaran. Y estamos viendo el tema del Mashiach. No estamos analizando cuándo va a venir porque eso está prohibido. Tampoco estamos viendo muchos temas de profecías y cosas de esas porque está prohibido que andemos indagando el día, la hora. Bienvenida, señora María Paulito. Shalom. Joé Portillo, perdón. Muy bien, Baruch Hashem, estamos muy bien. Y pues bueno, está prohibido que indaguemos el día, la hora, la fecha de cuándo va a llegar Mashiach. Eso no lo sabemos. Y hay quienes opinan que incluso el mismo Mashiach ni siquiera se va a dar cuenta que él es. Así de fácil. Entonces, si esta opinión agarra fuerza y decimos nosotros que Mashiach no va a saber, ni siquiera él va a saber que él va a ser Mashiach, entonces, ¿por qué debe ser tan importante cuándo va a venir o cuándo va a llegar? Eso queda en segundo término. Lo que sí debe de ser, no, señor Joé Portillo, no somos mesiánicos. De hecho, no existe el mesianismo en el mundo judío. Cualquier situación que usted escuche que mesiánicos o que judíos por Cristo, por Jesús, son estafadores, aléjese de él, por el bien de su alma, de su familia, de su dinero, son estafadores. Entonces, los noágidas no son mesiánicos, ni creemos en nada que tenga que ver con el cristianismo, ni con Yeshua, Jesús, Yeshua, no sé cómo le llamen, nada que ver. Entonces, espero le quede claro para que cuide a su familia, sobre todo su alma, su neshama. Gracias por sus consultas y sus preguntas aquí en Facebook. Entonces, regresando al tema, no podemos estar indagando ese tipo de situaciones. Bienvenida, señora Guadalupe, qué bueno que hoy sí pudo ingresar. La semana pasada por ahí tuvo problemas, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, no podemos estar indagando en la fecha, hora en que va a venir Mashiach. Ese es un término que quiero dejar bien en claro y que así lo hemos aprendido, también lo prohíben. Entonces, tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas. Incluso son temas que los mismos mesiánicos usan mucho, ¿no? Quieren saber que las señales, que las profecías, y se meten mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y luego quieren embabucarnos diciendo que hay profecías que Yeshua cumplió y esas cosas. Entonces, realmente es un tema de segundo término. ¿Cuándo va a venir Mashiach? No sabemos, nadie sabe. Esa es una de las cosas que están vedadas al ser humano. Podemos tener alguna chispita de que estamos en los tiempos previos a la llegada de Mashiach, porque hay algunas señales que así se plasman. Pero bueno, vamos a dejar ese tema de investigación y vamos a enfocarnos a lo que nos compete en esta Houston, Texas. No, la verdad no conozco alguna comunidad en Houston, Texas, pero Joé Portillo, por favor, mándenme un mensajito en privado a la página y ahí le podemos dar alguna información de Houston, Texas, pero sin compromiso. Me refiero que la comunidad de ahí, nosotros no tenemos autorización para intervenir con ellos ni con ninguna comunidad judía. Solamente pues, cada uno tiene que hacer la labor de acercarse, etcétera, y Baruch Hashem, que seamos bien recibidos. Muy bien. Entonces, el tema es los versículos bíblicos referente a Jesús son traducciones incorrectas. Eso también ya lo vimos en la clase pasada y antepasada, acerca de las
malas traducciones e incluso mezcolanzas de lo que la gente conoce como la Santa Biblia, lo cual decía una persona, de santa no tiene nada, ¿verdad? Pero bueno, así le pusieron. Eh, una virgen dio a luz, ese es un concepto que se usa en el cristianismo para decir que así nació un tal o supuesto o el falso Mesías que le llaman. La idea cristiana de que una virgen dio a luz ha derivado de un versículo en Isaías que describe a una alma dando a luz. La palabra hebrea alma siempre ha significado una mujer joven, pero los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen. Esto está de acuerdo con la idea pagana de que los mortales son absorbidos por dioses. Obviamente, esta es una idea griega, ¿verdad? Donde luego una divinidad se hace hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, son ideas griegas paganas. Una crucifixión, el versículo en Salmos 22, 17, que es un salmo muy utilizado por el mundo cristiano para querer interpretar o interpretar que el salmo se refiere a su ídolo. Entonces, el versículo 17 del Salmo 22 dice, como un león, ellos están en mis manos. Y pies, la palabra hebrea que ari, como un león, es gramáticamente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia a la crucifixión. Ellos perforaron mis manos y mis pies. Un siervo que sufre, un siervo sufriente de Isaías 53. Hay algo muy particular en este capítulo que habla acerca de un personaje que sufre. Los cristianos declaran que en el libro de Isaías, capítulo 53, el texto se refiere a Yeshua, pero en realidad el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro continúa directamente el tema del capítulo 52, describiendo el exilio y la redención del pueblo judío. Si leemos el capítulo 52, nos vamos a dar cuenta de quién está hablando en el 53. Así de fácil. Tan simple y tan sencillo que si lo agarramos como lectura, cualquier persona que lo lea sin intenciones de querer interpretar algo, simplemente como una simple lectura, va a entender que lo que habla el capítulo 52, el 53 simplemente es la continuación. Las profecías están escritas en singular, puesto que los judíos, Israel, son considerados como una unidad. Por eso estos capítulos habla en singular, como si hablara de una persona. Obviamente, cuando nosotros decimos el pueblo de Israel, o cuando nos referimos a Israel, nos estamos refiriendo a todo el pueblo. Por eso estos capítulos hablan en singular, no porque hable de una persona. Son considerados como una unidad, así es considerado el pueblo de Israel. La Torá está llena de ejemplos del pueblo judío considerando como un pronombre singular. Esto es algo muy peculiar, incluso al final de estos capítulos viene aclarando quién es ese siervo sufriente. Dice, mi siervo eres tú, Israel. Así de fácil, así de sencillo, podemos entender de quién se habla en estos capítulos de Isaías. Mi siervo eres tú, Israel, punto. Irónicamente, las profecías de persecución de Isaías se refieren en parte al siglo XI, cuando los judíos fueron torturados y matados por las cruzadas que actuaron en nombre de quién, pues de precisamente este ídolo de Yeshua. Ves en la cruz o muérete, conviértete, niega a tu Dios y ves a la cruz, cosas como esas. Pasaron acontecimientos nefastos y hubo muchas persecuciones a la Israel. Bueno, ese es el siervo sufriente al que se refiere Isaías. ¿De dónde surgieron estas traducciones erróneas? San Gregorio, el arzobispo de Nacianzo del siglo IV, escribió: un poquito de jerga es todo lo que se necesita para imponerse sobre la gente. Cuando menos comprendan, más admirarán. Y es precisamente algo que le compartía yo a un compañero. Le decía y le hablaba acerca de estudiar, investigar. Es algo de que creo que hemos dejado bien en claro.
aquí necesitamos estudiar, necesitamos meternos más a estos temas, pero obviamente con la precaución o la delicadeza desde la perspectiva de la Torá. ¿Por qué? Porque luego la gente solamente llega a un lugar, se sienta, se pone a escuchar y no pregunta, solamente acepta todo lo que le dicen. No investiga, no cuestiona, no analiza. Entonces, este tipo de actitudes en nosotros, los no agidas, igual en el Am Israel, no son recomendables. Siempre nosotros que estudiemos algo, siempre que repasemos algo, ok, escucho, aprendo, quizás en silencio para tener un mejor análisis o captar más información y después me pongo a analizar cada cosa que se habló en la clase y no creer por creer. ¿Sí? Esa es una regla fundamental de nuestro estudio. Creer por creer no se vale. Eso no es fe. Y esa es una fe que promueven otras religiones, incluso el cristianismo. Creer por creer, la fe ciega y cosas de esas. Entonces, señores, en el judaísmo, en la Torá, Hashem no nos pide una fe ciega. La fe, nosotros sabemos que la muná es otro concepto diferente a lo que se promulga allá en esos lugares. Entonces, nosotros como no ágida siempre debemos preguntar. Por eso es de que también a veces en la sala de chat de una para las naciones hacen preguntas y luego uno opina otra cosa y luego otra. Está bien, todas las opiniones son buenas, solamente hay que sustentarlas. Hay que saber de dónde sale la opinión, quién la estableció, cómo la estableció y sobre todo saber qué es lo que realmente se quiso decir ahí, no en base a mi interpretación, sino en base a lo que los jajamim han enseñado al respecto de ese pasaje. Cuando nosotros empezamos a estudiar las diferentes opiniones de los diferentes rabinos acerca de un pasaje de la Torá, acerca de un pasaje de la Gemara, de una ley, de una costumbre, etcétera, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas opiniones. Cada rabino es una opinión diferente. ¿Por qué? Hay jajamim que enseña incluso que la Torá tiene 70 interpretaciones. ¿A qué se refiere? Que si yo digo que la Torá me quiso decir una sola cosa, estoy limitando el conocimiento de Hashem. Entonces, cada cosa, cada pasaje que yo estudio la Torá, tiene un sinfín de interpretaciones, un sinfín de aplicaciones. Obviamente, a unos nos aplica, a otros no. Por ejemplo, las leyes para los padres, ¿sí? ¿Cómo voy a aplicar yo esas leyes si todavía ni siquiera soy padre? Las leyes para los hijos, un huérfano, ¿cómo le aplica? Una persona que no tuvo papá, no tuvo mamá. Las leyes de los dolientes, ¿cómo aplican si Baruch Hashem, y que todos vivamos 120 años con luz y alegría, quizás no he perdido un ser querido, ¿verdad? Hay muchas leyes que no me van a aplicar al momento y que no voy a saber cómo hacer. Y cada ley que es diferente. Bien. Creo que alguien por ahí tiene su micrófono a todo volumen. Vamos a pedirles, pongamos en silencio los micrófonos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver. Señor Martín Cervantes, ¿cómo estás? Shalom. Bien. Y mira, ya, creo que se arregló. Señor Rafael, bienvenido. ¿Y quién más llegó por aquí? Señor Rafael Rodríguez y Martín Cervantes. Muy bien, los demás ya están. Entonces, ok, alguien está con toda la música, todo lo que da. Muy bien, ya pusimos aquí en silencio. Bien. Hablábamos acerca, señor Rafael, no sé si podemos poner en silencio su micrófono. Señor Rafael, creo que es el único que tiene abierto su micrófono. Martín, también te voy a poner en silencio. Listo, creo que era Martín. Muy bien. Entonces, hablamos y nos regresamos al tema. Regresando al tema, estamos hablando acerca de que nuestro estudio debe de ser muy abierto, ¿sí? Que todas las opiniones son bienvenidas, pero hay que analizarlas y hay que saber cómo aplican, cuándo aplican, etc. La creencia judía se basa en una revelación nacional. De las 15.000 religiones que existieron en la historia de la humanidad,
Solo el judaísmo basa sus creencias en una revelación nacional, es decir, Dios hablándole a todo el pueblo. Si Dios va a comenzar una religión, tiene sentido que se lo diga a todos y no solo a una persona. El judaísmo, único entre la mayoría de las religiones principales del mundo, no basa sus creencias en declaraciones de milagros para establecer su religión. De hecho, la Biblia o en la Torá, el Tanaj, dice que Dios algunas veces garantiza el poder de hacer milagros a los charlatanes para poder probar la lealtad de los judíos hacia la Torá, Deuteronomio 13:4. Esa es una de las razones, porque incluso a mí me han preguntado, oye, yo fui a tal y cual religión y rezaron en nombre del 1, 2, 3. Y resulta que sanó, pasó un milagro. A ver, dime, contéstame. Entonces ahí también Dios obra milagros. Y digo, mira, hay dos respuestas sencillas y fáciles de entender. Una es esta que acabamos de ver ahorita, Deuteronomio 13:4, ¿sí? Dios da oportunidad a la persona que le ocurre cierto milagro y solamente para dejarla ahí encerrada en su pecado. Hay personas que ya están demasiado contaminadas con la idolatría, ¿sí? ¿Qué esperan ellos y que buscan? Simplemente seguir recibiendo de la idolatría. Y Hashem, ¿qué pasa? Los deja a su suerte para que sigan teniendo esa vida. La verdad, son personas que ya no tienen un sentido hasta que ellos despierten. Su neshama despierta entonces, pero por lo pronto siguen hundidas en este aspecto idolátrico. Usted lea Deuteronomio 13:4 y nos vamos a dar cuenta de algo muy singular ahí. Alguien está escribiendo en el chat, déjenme revisar nada más rápido. Por ejemplo, los espiritistas, a los que practican exactamente brujería y todo eso. ¿Cómo ayudarlos? Bueno, en teoría no los podemos ayudar, más bien dicho, no podemos ayudar a nadie. Cada uno es responsable de su propio razonamiento. Parte de lo que hacemos hoy día de compartir este conocimiento o estos estudios, esta información sobre todo, recuerden que la información va a ser lo que va a ser lo que va a hacer que nuestra alma, nuestra mente se amplíe más, pregunte más, busque más. Si nosotros solamente, y eso es un error para el ser humano, si el ser humano solamente se clava, como lo decimos, o se concentra en una sola idea, ¿qué pasa? Nunca va a salir de ahí. Toda su energía, todo su conocimiento lo va a concentrar ahí y nunca se va a abrir a otro conocimiento, siempre va a seguir ahí. Entonces, es por eso que cuando damos una opinión al respecto, incluso a esas personas que siguen en la idolatría, mi práctica de un servidor es siempre preguntarles, hacerles preguntas acerca de su creencia. Era lo que hizo incluso Abraham Avinu. Abraham, cuando quiso entrar o cuando hizo entrar en razón a su padre, cuenta el Midrash, y ya lo hemos platicado también en alguna transmisión, que cierta vez el papá de Abraham salió y el papá de Abraham tenía un negocio donde vendía ídolos, monitos, estatuas, unas chiquitas, unas grandotas, unas de oro, otras de barro, unas más caras y unas más baratas. Entonces le dijo a Abraham, le dijo el papá de Abraham, dijo, voy a salir de unos días, por favor, te encargo el negocio para que tú sigas vendiendo aquí los ídolos, todas las estatuillas, aquí en Ur de los Caldeos, ahí donde vivían. ¿Qué pasó? Pues bueno, llegó una señora a comprar y ¿quién quedó al frente? Abraham. Abraham quedó al frente y llegó la señora. Muchacho, ¿cuál Dios crees tú que pueda yo comprar hoy? ¿Cuál me recomiendas? ¿Me puedes decir alguno? Tú dime, el más poderoso, el más bonito, dame el catálogo de dioses que tienes hoy y voy a escoger uno. Abraham le contestó, señora, el que usted compre, tanto el más grande como el más chiquito, el más caro, el más barato, es igual, no importa, el que usted escoja no tiene poder, no se mueve, no habla, no hace nada. Entonces, ¿para qué me pregunta cuál quiere que le recomiende yo? Si como quiera ninguno hace nada. Pues la señora se quedó pasmada, ¿cómo es posible que este muchacho me esté diciendo esas cosas? Dice, es más señora, yo le voy a decir que usted es más poderosa y usted incluso es más grande que cualquiera de estos diosesitos que están aquí que hizo mi papá.
Entonces, dice, ¿cómo es eso? ¿Cuántos años tiene usted, señora? Dice, no, pues yo ya tengo muchos años, ya era mayor de edad. No me recuerdo la edad que le dijo, pero era una señora ya de edad avanzada. Ya ve, usted tiene tantos años sobre la tierra, ese Dios, esos ídolos, mi papá apenas los hizo hoy por la mañana. Entonces, ni siquiera tienen un día, ni siquiera tienen un año, apenas los acaban de hacer. Usted ha hecho mucho más cosas grandes que ese pedacito de fierro, madera, lo que sea. O la señora, se le iban los clientes al papá de Abraham, ya no vendía, ya no había ganancias de venta de ídolos. Lo mismo que un servidor a veces, yo creo que ustedes lo han hecho, cuestionar, ¿cómo es posible que puedas creer en ese pedacito de madera, en ese pedacito de oro, en ese pedacito? Son metales, son minerales, no pasa nada. Y pásame el martillo, lo machuco, lo rompo, lo tiro y no pasa nada. Es más, lo cambio por dinero y con el dinero me compro una torta, mucho más beneficioso, ¿no? Entonces, cuestiones como esas, la gente a veces no la analiza, no la razona, y ¿qué pasa? Sigue hundido en su propia idolatría. Y a esto, una vez un rabino me comentó, dice, todavía el cristianismo es el mesianismo, esto es más peligroso. ¿Por qué? Porque ellos quitan la imagen, quitan la figura y ¿qué pasa? Ellos no tienen una estampita, ellos no tienen un dije, ellos no tienen una cruz a quien empezar a adorar o a quien colgarle veladoras. Ellos quitan todas las imágenes y ¿qué pasa? Lo tienen aquí, aquí, aquí se lo imaginan, aquí le piden, aquí le rezan, aquí hacen su rezo en el nombre de 1, 2, 3 y quitan las figuras, pero ¿qué pasa? Las llevan a su interior, a su alma. Contamina, aún la contaminación de idolatría es peor en esos casos. ¿Por qué? Porque es un nivel de idolatría no físico, sino un nivel de idolatría espiritual de su alma. Entonces, esa es la gravedad de ese tipo de actos, lo cual sabemos nosotros que todo ese tipo de actos idolátricos está prohibido por la Torá e incluso para los máquinas también. Muy bien, entonces, ¿qué hizo Abraham con su papá? Agarró un mazo y destruyó todos los ídolos de la tienda de su papá. Y el más grande, el más caro, lo dejó ahí, el más grandote, y puso un plato de comida, frutas y una ofrenda ahí de comida a los pies de ese ídolo. Llegó su papá y cuando entró a la tienda, vio todos sus dioses destruidos, todos los ídolos y monitos, los dejó ahí tirados. El papá le preguntó a Abraham, ¿qué pasó, Abraham? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué acaso hubo un terremoto? ¿Qué pasó? Dice, papá, no me lo vas a creer, no me lo vas a creer. Resulta, papá, que yo traía una ofrenda de comida con los mejores manjares y les dije, a ver, ¿a quién le voy a dar de todos estos dioses, estos manjares? Es una ofrenda. Y resulta, papá, que empezaron a pelearse unos con otros porque todos querían y luchaban por esta ofrenda que yo les iba a hacer. Abraham le estaba diciendo a su padre. ¿Y qué pasó, papá? Al final, mira, ganó él. Abraham había puesto el garrote en las manos del ídolo y a los pies del ídolo había puesto la ofrenda de comida. Mira, papá, él fue el que ganó. Él le ganó a todos los dioses y él es el más poderoso. Dijo el padre de Abraham. Abraham, ¿crees que estoy loco? ¿Crees que, o sea, ¿me quieres ver la cara de tonto, Abraham? ¿Crees que te voy a creer lo que me estás diciendo? Pero sí, no puede ser posible lo que me estás diciendo. ¿Me quieres ver la cara de tonto, Abraham? ¿Qué te pasa? ¿Crees que estoy loco? ¿Qué te pasa? Eso no puede pasar. Es imposible que eso suceda. Ellos no se pueden mover, no tienen ningún poder. ¿Cómo es posible lo que me estás diciendo? Abraham le contestó, escucha tus palabras, padre. Escucha tus propias palabras. Así es como nosotros, y ese es un tip que les doy a todos ustedes en esta clase, que preguntemos, hagamos que esa alma de esa persona, recordemos que en la clase pasada dijimos, amamos al idólatra, pero no amamos la idolatría y no hay ninguna obligación de amar y respetar a la idolatría, a los ídolos, a esas falsas creencias, esa filosofía. No hay ninguna obligación del noágida ni del judío respetar la idolatría. Al contrario, debemos luchar día con día por despertar a esas personas, su raciocinio, su razonamiento, su análisis, sus preguntas, que se pregunten, ¿qué acaso nunca te has preguntado que lo que estás creyendo quizás pueda ser falso?
cuando nos damos cuenta de que esas hermosas almas, esas hermosas personas despiertan y dicen, oye, nunca me había hecho ese tipo de preguntas, nunca me había atrevido a cuestionar al pastor, al líder, al supuesto rabino mesiánico, nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque luego te van a mandar al infierno y es normal, no se preocupen, lo van a mandar y hasta más lejos, pero no importa, mientras lo manden fuera y lejos de la idolatría, que lo manden hasta donde sea, lo más lejos posible. Entonces, no tenga miedo en preguntar, no tenga miedo en investigar, no tenga miedo en dudar lo que ha creído desde la perspectiva de la Torá para hacer más y más y más preguntas. Muy bien. Entonces, señores, este es solamente un comentario de lo que se refiere a esto. Entonces, el otro es una explicación. Hashem da poder a este tipo de cosas, ¿sí? Y hay una parte en un Midrash donde Moshe cuestiona a Hashem cuando estaba escribiendo la Torá. Y entonces Moshe le dice a Hashem, ¿no sería conveniente cambiar algo un poquito de la Torá? Porque aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La gente, las naciones, cuando lea tu Torá, van a decir que tú y muchos dioses hicieron la Torá. Se van a equivocar. Y en realidad, ¿por qué en tu Torá no sería bueno que le pusiéramos, haré al hombre a nuestra imagen, o a mi imagen? Y dice, ¿por qué no hablas en singular, Hashem? Porque en realidad tú hiciste al hombre. ¿Por qué tiene que venir en la Torá, hagamos al hombre? Esa pregunta, ese discurso, palabras más, palabras menos, hubo entre Hashem cuando está recibiendo la Torá, perdón, entre Moshe cuando estaba recibiendo la Torá y Hashem cuando la estaba entregando en Har Sinaí. ¿Y cuál fue la respuesta de Hashem? Moshe, escribe como te he dictado, hagamos al hombre, escríbelo así. El que quiera equivocarse, que se equivoque, punto. Esa respuesta es magistral, la que Hashem le dio a Moshe. El que quiera equivocarse, que se equivoque. ¿A qué se refiere esto? Aquí está el libre albedrío para cada uno de nosotros, que tampoco podemos obligar a nadie a creer lo que nosotros hemos creído, estudiado, descubierto, como usted quiera llamarle, ¿sí? Pero Hashem también le da la oportunidad a la persona que se equivoque, como cuando endureció el corazón del faraón. ¿Con qué fin se endureció el corazón del faraón? ¿Con qué fin se vinieron tantas plagas encima? Hubiera bastado una, la muerte de los primogénitos, hubiera sido la número 1 y definitivamente para que saliera la Israel. Muchas de las veces pasamos por 1, 2, 3, muchas plagas, muchas circunstancias, muchas religiones incluso, porque la mayoría de nosotros venimos precisamente del cristianismo, saliendo de ahí de la idolatría. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Hashem permitió que llegáramos ahí? Precisamente con el único fin de que nos diéramos cuenta cuál es la verdad. Pudiéramos diferenciar entre la mentira y la verdad. Esa es la única razón por la cual Hashem permitió que nosotros hubiéramos probado de otras cosas, hubiéramos cometido incluso pecados para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, ¿sí? Poder hacer esa diferenciación entre lo sagrado y lo profano. Entonces, esa es la única razón. El que quiere equivocarse, que se equivoque. Ya le llegará su tiempo a esa persona de poder despertar a el conocimiento de la Torá, ¿sí? Parte de lo que estamos haciendo de esta difusión, mucha gente, no lo crean, mucha gente mesiánica y cristiana de repente me escribe o nos deja mensajitos preguntando. Claro que los atendemos, claro que les damos mucha información. ¿Para qué? Para que dejen su idolatría. Principalmente creo que algunos de los que estamos aquí, en aquellos años, a lo mejor más de un año que contactaron a un servidor, fue lo primerito que les dije. Lo primero que les recomiendo es, deje su creencia, estudie Torá y apártese de la idolatría. Es el primer punto, no idolatría. De ahí para allá, usted siga aprendiendo. Todo lo que usted guste, todo lo que usted mande, nadie lo va a limitar, pero deje la idolatría. Apártese de ello por completo y creo que mucha gente ha salido de la idolatría gracias a estos consejos que hemos hecho tanto ustedes como nosotros. Bienvenido, Joaquín. Creo que fue el siguiente que ingresó. Joaquín, bienvenido. Muy bien. Maimónides dice en los fundamentos de la Torá, capítulo 8, los judíos no creyeron en Moshe, nuestro maestro,
¿Por qué? Por los milagros que realizó. Cuando la creencia de una persona está basada en ver milagros, tiene dudas persistentes, porque es posible que los milagros fueran hechos a través de la magia o la brujería. Todos los milagros realizados por Moshe en el desierto ocurrieron porque fueron necesarios y no como prueba de su profecía. Aquí hablamos de la respuesta que dio Faraón a Moshe. Cuando Moshe tiró el bastón, ¿qué pasó? Se convirtió en una serpiente. ¿Qué dijo el faraón? Moshe, ¿tú crees que con eso me vas a convencer? ¿Qué es eso? ¿Tirar un palo al piso y que se haga víbora? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene de especial? Yo también lo puedo hacer. Mandó a traer a sus hechiceros e hicieron lo mismo. También aventaron sus bastones y comenzaron a convertirse en víboras. Entonces, ¿qué pasó ahí? Realmente no es necesario un milagro o ese tipo de señales para demostrar que lo que estamos hablando o lo que hizo Hashem, al menos en esa época, es algo que se tenga que creer por milagros. No se cree por milagros, solamente fue algo necesario. Hoy en día hay gente que cura a los ciegos, que cura a los sordos, que da vista a los ciegos y cura de enfermedades y cánceres y cualquier cosa. ¿Y dónde lo hace? Pues allá donde hacen sus brujerías, donde hacen sus hechizos y cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que también eso es poder de Dios? ¿Que vamos a decir que eso es la voluntad del Eterno? Obviamente no. ¿Por qué? Porque lo hacen bajo la perspectiva de la idolatría. ¿Cuál fue entonces la base de la creencia judía? La revelación en el monte Sinaí que vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros propios oídos sin depender del testimonio de otros. Como está escrito, cara a cara Dios habló contigo. La Torá también cita, Dios no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, que estamos todos vivos hoy. Deuteronomio 5:3. Así fue el pacto que hizo Dios con su pueblo. Entonces, cuando Hashem le dice, ok, se refiere, ok. Muy bien. Hay varias, gracias Pablo por tu pregunta. Hay varias respuestas al respecto, Pablo. Te voy a dar una que yo aprendí y que es que cuando Hashem dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, le está hablando a su corte celestial de ángeles. Hashem es un juez justo y Hashem no es un tirano que hace lo que quiere cuando quiere, ¿sí? Aunque tiene esa potestad o ese poder de hacer lo que le plazca, él es un Dios justo y él cuando decide algo, cuando se dictamina algo, igual que un juez en la tierra, los jueces no deciden, los jueces solamente dictaminan. ¿Qué dictaminan? Lo que los testigos o los defensores o los ministeriales están poniendo sobre el caso sobre la mesa. Entonces el juez, en base a todo lo que está pasando, ¿qué dice el juez dictamina culpable o inocente. Así también Hashem. Cuando Hashem iba a crear al hombre, no podía crearlo solamente porque él era todopoderoso, sino él le dijo a sus ángeles, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los ángeles hicieron, dice el Midrash, que hubo entre los ángeles, hay quienes decían, sí, vamos a hacer al hombre porque va a ser mismo, va a ser Torah, va a ser una persona buena, va a crear el planeta todo verde, y hay quienes dijeron, no, porque va a ser pecado, va a matar, va a robar, va a ser adulterio, idolatría, van a pecar en contra de ti, se te van a rebelar. Entonces hubo una disputa, ¿sí? Al final de cuentas, el atributo del amor y de la misericordia de Hashem fue lo que logró que el hombre fuera creado. Esa es una explicación. Hay más explicaciones, Pablo. Ya depende de ti que sigas estudiando al respecto y te encargo que leas precisamente ese pasaje en tu Humash que tienes de Arsko, es muy bueno, trae buenos comentarios. Muy bien. Entonces, dijimos, ¿cuál fue entonces la base de la creencia judía? La revelación en el monte Sinaí. El judaísmo no está basado en milagros. Igual lo mismo pasa con los noágidas. No estamos basados en milagros. Es la experiencia personal de cada hombre, mujer y niño. Cuando la persona despierta su conciencia, o sea, expande su alma, su neshama, su conocimiento, y empieza a conocer que la idolatría simplemente no es más que basura y que no trae nada positivo ante los ojos de Dios, empieza a conocer Torah.
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no idolatría, no inmoralidad, no asesinato, no, blasfemar el nombre de Dios. ¿Quién es Hashem? ¿Dónde está? Yo decía en estos días pasados, le comenté a mi compañero, ¿cómo puedo yo comprobar la existencia de Dios? No puedo, simplemente no puedo. No puedo yo decir, mira, Hashem, aquí está. No, no puedo, no se puede. Es una comunión entre Hashem y las personas o cada persona. Judíos y gentiles, ya se nos vino el tiempo, pero esperamos terminar. El judaísmo no demanda que todos se conviertan a la religión judía. Eso ya lo tenemos muy claro, ya hemos hablado de lo mismo. Nadie nos invita a ser judíos. La Torá de Moshe es la verdad para la humanidad. ¿Por qué? Porque incluso de la Torá de Moshe, la Torá que Hashem entregó al Am Israel, de ahí se derivan las 7 mitzvot de Noah. Sea la persona un judío o no. El rey Salomón le pidió a Dios contestar los rezos de los no judíos que iban al templo sagrado en Reyes 1, 8 del 41 al 43, o que le llaman Primera de Reyes. Reyes 1 del 8, capítulo 8, 41 al 43, el profeta Isaías se refiere al templo como la casa para las naciones. El servicio en el templo durante Sukkot representaba 70 sacrificios animales, perdón, correspondientes a las 70 naciones del mundo. De hecho, el Talmud dice que si los romanos se hubieran dado cuenta del beneficio que obtenían del templo, nunca lo hubieran destruido. ¿Qué pasó? Les faltó información. Alguien les hubiera dicho a los romanos el valor del templo. Alguien le hubiera enseñado Torah a Tito y le hubiera dicho, ¿sabes que por el templo se sostiene tu imperio, Tito? Sin el templo, olvídate, te vas a ir a la ruina, tanto tú como mucha gente. Entonces, nadie le enseñó eso a Tito. Nadie le enseñó Torah a estos mandos de hoy en día. Por eso hoy en día es muy elogiable que un líder gubernamental como nuestro querido presidente, el señor Enrique Peña Nieto, o nuestros gobernantes, nuestros presidentes municipales, los gobernantes de otras naciones, conozcan Torah, conozcan de Hashem, conozcan de las mismas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser grandes reyes, grandes líderes de todo el pueblo, de toda la nación, tanto mexicana y de cualquier nación que sea. Por eso nosotros debemos de esforzarnos todavía más de hablar del conocimiento de Hashem a todas las personas, tanto judíos como no judíos. Obviamente, por un judío mejor lo canalizamos con un jajam, con un rabino, que el rabino se encargue, pero los mágidas, señores, hay mucho trabajo todavía por hacer. Los judíos nunca han buscado convertir a la gente, puesto que la Torá prescribe un camino adecuado para los gentiles o para los no judíos. Aquí quiero aprovechar un pequeño paréntesis que ahorita me estoy recordando. La palabra gentil es una palabra muy secular, muy conocida por todos, pero usted no se sienta mal, como no ágida, no se sienta mal ni se sienta ofendido cuando alguien le llame gentil. Es una palabra común, usada, no es agresiva ni tampoco es una palabra despreciativa. No judío tampoco, goy tampoco, ¿sí? No ágida, bueno, es lo más adecuado de utilizar, pero no se sienta menospreciado ni tampoco se sienta sensible a que, me dijo goy. Obviamente hay quienes sí nos sentimos un poco sensibles, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿sí? Somos goy, somos goyim, somos de las naciones, ¿sí? Somos no judíos, somos gentiles, no hay ningún problema. Mientras no hagas tu procesión al judío, tu conversión al judaísmo, obviamente eres un goy, eres un ágida, como quieras llamarle. Si quieres realzar que eres una persona observante de las 7 leyes de Noah, entonces puedes decir, soy noágida, soy Benoah, claro que sí, hijo de Noé, como quieras llamar. Es correcto cualquiera de esos conceptos. Maimónides explica que cualquier ser humano que con fe observa estas leyes morales básicas, las 7 leyes de Noah, gana un lugar en el cielo, en el Gan Eden, en el Olam Abba, en el mundo venidero. Y más, ya lo hablamos también, cuando uno dice, yo cumplo estas leyes, estas 7 leyes, no solamente porque son buenas para mi sociedad, sino porque fueron ordenadas en el monte Sinaí y están escritas todavía en la Torá. Cuando nosotros decimos y confesamos esto, entonces adquirimos un nivel de Hasidei Mohaolam, un justo entre las naciones. Ahora sí, creo que a todo esto todavía hay más que hablar, muchas nefastas cosas que están escritas en el llamado Nuevo Testamento. Las 4 genealogías que vienen ahí escritas, ninguna coincide.
Y descendiente del rey David, ya lo dijimos, no es descendiente del rey David, el falso Mesías, Yeshua. Su madre fue la que supuestamente ahí desciende del rey David, pero la dinastía davídica se le trae por el padre. Entonces, como Yeshua no tuvo padre, fue un bastardo, o sea, no tuvo papá, entonces no es descendiente del rey David. Descalificado como Mashiach, completamente. Ahí con eso lo descalificamos por completo. Y lo que mencionamos anteriormente. Maimónides declara que la popularidad del cristianismo y el islam es parte del plan de Dios de extender las ideas de la Torah a todo el mundo. Esto sí es verdad, ¿sí? ¿Por qué existe tanta fuerza en el cristianismo? Bueno, ya lo dijimos, son cosas que Hashem ha permitido solamente, como las plagas que pasaron a Faraón, fueron única y exclusivamente para demostrarle al mundo quién es Hashem, para diferenciar la verdad de la mentira. Ahora que la gente es experta en el cristianismo, puede saber que realmente es una gran verdad también, cuando empieza a investigar, cuando empieza a conocer todo esto, cuando empieza a conocer Torah. Esto mueve la sociedad hacia un estado perfecto de moralidad y hacia una mayor comprensión de Dios. Todo esto en preparación para la era mesiánica, la verdadera era de Mashiach. Por cierto, el mundo está desesperadamente necesitado de la redención mesiánica. La guerra y la contaminación ambiental amenazan nuestro planeta. El ego y la confusión erosionan nuestra vida familiar. Hasta donde estemos conscientes de los problemas sociales, es el determinante de nuestro anhelo por la redención. Como dice el Talmud, una de las primeras preguntas que se le hace a un judío en su juicio celestial es: ¿has anhelado la llegada de Mashiach? Esa es una de las preguntas que se le hace a un judío cuando llega al Am Israel. ¿Cómo podemos apresurar entonces la llegada de Mashiach? La mejor manera es amar generosamente a toda la humanidad. Esa es la regla básica y principal, ¿sí? Que tiene que ver entre nosotros, las personas. Amarnos los unos a los otros, querernos, procurarnos, ayudarnos por medio de la sedacá, por medio de la ayuda, por medio del amor, por medio de estas clases también, o de las palabras que usted le da al necesitado o al idólatra también. Eso es amor. Cuidar las mismas de la Torah como mejor podamos, obviamente a nuestro nivel, también ya lo hablamos en una clase pasada, y animar a los demás a que también lo hagan y dejen obviamente la idolatría. A pesar de la premura, el mundo está encaminado hacia la redención, tarde que temprano, ¿sí? Llegará Mashiach, llegará el tiempo de la redención y llegará el momento donde Mashiach se deje notar, se deje ver a todo el mundo y nosotros empecemos a reconocerlo como Mashiach. Muy bien, un siglo evidente es que los judíos han regresado a la tierra de Israel y han hecho florecer nuevamente a esta tierra. Además, hay un gran movimiento de jóvenes judíos regresando a las tradiciones de la Torá. Cuando hablamos de jóvenes es muy importante. ¿Por qué? Porque son los futuros padres de los practicantes de las mismas. El Mesías puede venir en cualquier momento. Eso lo esperamos que venga hoy, en esta misma semana, como dice Abraham. Amén. Y todo depende de nuestras acciones, de nuestras acciones. De eso depende que venga Mashiach rápido o tarde. Si Mashiach no ha llegado, significa que nuestras acciones no han sido suficientes. Dios estará listo cuando nosotros estemos listos. Como dijo el rey David, la redención llegará hoy si escuchas su voz. Este es un artículo del rabino Raga Shimon. Pasó su infancia haciendo trekking en la nieve de Búfalo, en Nueva York. Y pues bueno, aquí los que están viendo mi pantalla tienen un poco más de su biografía. Señores, espero les haya gustado este tema del Mashiach, ¿sí? Que quede claro que al menos en la comunidad Shema Israel de Monterrey y los que estamos aquí conectados, no tenemos creencias idolátricas desde ese tipo del cristianismo. El cristianismo es una farsa, ha sido una farsa de hace miles de años. Señores, es momento de erradicar ese tipo de idolatría. Ayudar a otros a que lo hagan es muy bueno, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí voy a revisar el chat mientras ustedes comentan.
Perfecto, entonces quedó claro por qué a veces tienen poder esas personas, ¿no? De hacer milagros. Bien, quiero compartir con ustedes algo de Pirkei Avot, este libro. Pirkei Avot también es algo muy recomendado para los no ágidas. Alguna vez aprendí que cualquier persona que quiera adentrarse dentro del estudio de la Torá y de las mismas, ¿sí? Es indispensable, básico, que estudie Pirkei Avot, ¿sí? Una persona con buenos consejos de los padres, con Pirkei Avot, con buenas cualidades, una persona que hace, que modula su carácter, ¿sí? Está preparado para poder comenzar con el estudio de la Torah. Eso es básico, ¿eh? Entonces, si usted puede estudiar Pirkei Avot, hágalo y ponga en práctica cada Pirkei Avot que viene por ahí, obviamente el que esté a su alcance, ¿verdad? Preguntas, comentarios. ¿Alguien más ingresó aparte de los que estamos? Joaquín fue el último. Señor José Pineda, muy bien, todo bien. Tere Boyce también está. La señora Tere Boyce está conectada. Y bueno, Pablo, tuviste tu respuesta. Obviamente no está completa porque te falta más estudio, pero eh, es una respuesta que te comparto aquí de lo que yo aprendí. Saludos, señor Martín. Perfecto. Muy bien, continuamos. Quiero compartir con ustedes un pasaje de Pirkei Avot, capítulo 1. Voy a leer el capítulo 1, trae 3 renglones. Capítulo 1.1 dice de Pirkei Avot: Moshe recibió la Torá de Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Yehoshua la transmitió a los ancianos, los Ephraim, a los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Pirkei Avot 1.1. De esto, quiero compartir con ustedes algo que este libro explica, donde dice, Moshe recibió la Torá de Sinaí. Hay una pregunta que hace este libro de Pirkei Avot, y dice, ¿por qué entregó a Hashem la Torá mientras los judíos todavía estaban en el desierto? Y no esperó hasta que después que ellos llegaran a su propia tierra, Eretz Israel. ¿Por qué Hashem entregó la Torá en el desierto? ¿Y por qué no la entregó, ¿sí?, cuando ya llegaron a la tierra de Israel? Hay una respuesta que menciona este libro, que es la que quiero compartir con ustedes, y dice de la siguiente manera. La respuesta dice, la Guemará, en su tratado de Tamid 32a, relata que Alejandro Magno dirigió 10 preguntas a los ancianos del sur. Una de las preguntas fue, ¿fueron creados primero los cielos o la tierra? Bereshit 1.1. ¿Qué fue creado primero? Okay. ¿Es posible que los pastores cristianos sepan la verdad? Pregunta la señora Tere Goiz. Claro, señora Tere Goiz, es muy posible. O si su pregunta va enfocada a que si ellos la saben y no la enseñan, algunos sí, y conozco varios, de varias religiones que saben Torah, incluso que en sus bibliotecas tienen Torah con Rashi, tienen libros muy buenos y los estudian, los leen, pero solamente los estudian y los leen para saber cómo darles, supuestamente a ellos, ¿verdad? Darles en la torre a los que creemos en Torah. Entonces, para eso lo usan como un entrenamiento. Hay muchas sectas y religiones en nuestro querido México que a eso se dedican, a estudiar y leer Torah de conocimiento solamente para querer hacer un debate y supuestamente ellos fortalecer su creencia y darles una buena respuesta según ellos desde su perspectiva a sus feligreses. Hay muchos engaños, por eso le decía hace rato al señor que preguntaba que si usted conoce sectas o grupos de esos, aléjese. La verdad, lo único que le van a sacar de ahí son sus diezmos y sus ofrendas. Es lo único que le van a sacar de bonito. Lo digo por experiencia, ¿eh? No lo digo por querer atacar a nadie, solamente la verdad, ¿no? Y la verdad, como el aceite, flota solita, no podemos ocultarla. Muy bien, entonces, preguntó Alejandro Magno, ¿por qué fueron creados primero los cielos? ¿Fueron creados primero los cielos o la tierra? Esa fue la pregunta que hizo Alejandro Magno.
a los ancianos del sur. Como gran filósofo que era Alejandro Magno, ¿sí? Los que han estudiado sus obras saben que Alejandro Magno fue un gran filósofo. Era un estudiante de Aristóteles incluso. Alejandro estaba comprensiblemente interesado en el criterio judío de la creación. Sin embargo, la intención de su pregunta fue aquí mucho más profunda. Alejandro fue el rey más poderoso de sus tiempos y su objetivo de conquistar el mundo entero estaba casi realizado. Alejandro Magno fue un gran líder, ¿sí? Un conquistador, y casi completó conquistar con sus guerras y sus cosas que hizo el mundo. Ok, el cielo, bueno, dice, el cielo representa espiritualidad y tierra representa ocupaciones materiales. Él estaba por eso inseguro de si enfatizar lo físico adquiriendo tanto el mundo como sea posible o lo espiritual, elevando y realizando el mundo ya bajo su control. Él no sabía, él en su tarea que él quería conquistar el mundo, él no sabía si primero conquistarlo físicamente y después espiritualmente o qué era lo más importante. Incapaz de decidir por sí solo, Alejandro Magno volvió por el consejo de los sabios judíos. Los sabios judíos, ellos respondieron que cuando Dios creó el mundo, creó primero el cielo, indicando que los valores espirituales son superiores. Por lo tanto, Hashem entregó la Torá en el desierto, antes de la llegada de los judíos a su propia tierra, para enfatizar lo superior de la Torá a la tierra de Israel. ¿Qué es más importante, la tierra de Israel o la Torá? Obviamente, amamos las dos cosas, pero aquí Jajamín nos enseñan que lo más importante es la Torá. Las naciones del mundo que rehusaron aceptar la Torá se extinguieron con la pérdida de sus tierras. Los judíos, sin embargo, existen para siempre, aún sin una tierra mientras cumplan Torá. Esto es lo más importante del caso. ¿Sí? El Am Israel existe, aún que hay un entredicho de que si son invasores en el Israel o no. Los antisemitas los acusan de que son los invasores de su propia tierra. Sí, lógico, ¿no? Muy bien, Enrique, esa es la respuesta correcta. Ya también lo comentamos aquí. Lo más importante es la Torah. Perfecto. Entonces, aunque el Am Israel no tenga tierra, por eso Hashem les entregó la Torah en el desierto, indicando que lo más importante, aún más importante que la tierra de Israel, es la Torah. Una pregunta del señor Joaquín. Ok, el presidente, nuestro querido presidente, vamos a ver. Bien, bien, perfecto. Mire, esa pregunta es muy importante. ¿Cómo podemos cambiar decretos? Hay muchas maneras de cambiar decretos según Jajamín. No todas las conozco, pero así lo he escuchado de ellos. Y una que he aprendido, cada quien tiene su rol. Usted me está preguntando, la pregunta que me hace el señor Joaquín es la siguiente. ¿Cómo podemos cambiar el decreto en un caso de que exista un mal presidente para México, si ya fue sellado en Rosh Hashanah? Muy bien. Muy buena pregunta, muy difícil, la verdad. No se la voy a contestar al 100%, pero le voy a contestar algo que yo aprendí. Los malos decretos, ¿cómo los cambiamos? Cambiando nuestras cualidades. Si nosotros cambiamos nuestras cualidades, cambiamos decretos también. Por ejemplo, si para mí fue decretado Hasbi Shalom y que no sea así, que Hashem nos dé mucha bendición todos los días. Para alguien, exactamente, gracias. Si fue dictaminado un mal decreto para alguien, para una persona que no conocemos. Y de pronto, esa persona hace teshuvá, se arrepiente. Obviamente, si fue decretado algo malo para esa persona, es porque cometió una vera, un pecado grave, ¿sí? Entonces, si esa persona hace teshuvá y cambia, ¿sí? Se arrepiente y deja de su mal camino, ese decreto es anulado. Uno. Dos, si esa persona dice, ok, hago teshuvá y todo, pero la verdad, la vez que ofendí a fulanito, ya lo perdono, pero no olvido. Eso no es teshuvá, no es arrepentirse. O dice, ok, ya pasó, fulanito
le hice un mal, lo agredí, lo golpeé, lo estafé, ya le regresé, ya corregí, ya hice todo bonito, pero la verdad es que yo soy así, o sea, tarde que temprano va a venir otra persona y también lo voy a estafar, porque es que yo soy así, y yo le grito a la gente, yo la ofendo, porque es que yo soy así, tengo un carácter muy fuerte, quizás me enojo muy rápido, ¿y qué quieres que haga? Yo soy así. Cuando esa persona no cambia su carácter, sus decretos no son anulados. Aunque él haya hecho teshuva, aunque él haya corregido y cuánta cosa, él va a seguir cometiendo el mismo pecado. ¿Qué pasa con el decreto? ¿Qué pasa con los ángeles? Los ángeles demandan, también los ángeles acusadores van con Hashem y dicen, oye, ya le perdonaste el pecado, está muy, pero lo sigue haciendo, no ha cambiado. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué quitarle un mal decreto? Mira, sigue buscándoselo. Entonces, se hace cuando nosotros cometemos un pecado, igual cuando hacemos teshuva en Shamayim, en el cielo, según Jajamín enseñan, se arma la trifulca entre los ángeles. Unos dicen inocente, otros dicen culpable, y al final el juez, con su misericordia, dictamina qué va a pasar. Específicamente, en el caso que usted me está preguntando, de un presidente, ¿sí? Nosotros, nuestro deber, y eso es lo que le voy a compartir, nuestro deber es rezar por nuestros gobernantes. Dice Jajamín que para que un gobernante, un líder, se establezca como gobernante, como presidente, como gobernador, es porque del cielo así fue dictaminado. Es voluntad del Creador. El Creador dijo, este es el bueno. Dice por ahí un dicho secular, el pueblo tiene al líder que se merece. Entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿El presidente o el pueblo? Ojo, señores, con esto, porque esto es enseñanza Jamim y más bien nosotros podemos hacer mucho en cambiar nuestras cualidades. Tú eres enojón, tú eres gritón, te gusta ofender, tienes algún problema, algún defecto, te gusta mucho la inmoralidad, cambia esa cualidad, cámbiala. Cuando tú cambies, Hashem cambia todo, los decretos que iban a venir o que hayan sido sellados en Rosh Hashanah, se cambian. Esa es la forma en que podamos nosotros cambiar decretos. Muy bien. Espero que le haya gustado esta respuesta que aprendí y pues bueno, así se cambia. En cuanto al presidente, que Hashem lo bendiga mucho donde quiera que esté y que le permita hacer misbot y estar a favor del Am Israel siempre, como lo ha estado hasta ahorita, como un gran aliado, un gran amigo. Señores, cierro el tema de hoy. ¿A qué horas son? Bueno, ya me pasé 17 minutos, pero bueno, está muy bien. Cierro con el Sidur para los Benei Noach, ¿sí? Me preguntaban, ya hablamos al principio de este Sidur. Gracias, Pablo, por este obsequio. Lo había regalado el mío. Aquí está la carta del rabino Obadiah Yosef, Shelitá, que Hashem lo tenga en Shammai, obviamente, y que sigamos aprendiendo mucho de él. El rabino Obadiah Yosef, ¿sí?, alcanzó a dar una carta de recomendación a este Sidur del Instituto Benei Noach de la Yeshiva Pirkei Shoshanim con el rabino Naftali Espinosa al frente. Que Hashem lo bendiga también con larga vida donde quiera que esté. Les voy a leer solamente notas del autor y más adelante vemos la próxima clase acerca de esto del rezo. Un ejemplo de gratitud es la de evitar tomar cualquier cosa que no nos pertenece, ¿sí? Un ejemplo de gratitud es de evitar o no tomar cosas que no nos pertenecen. El Talmud Bavli, Berajot 35a, plantea una condición. Un versículo del Tanaj nos dice que todo lo de este mundo pertenece a Dios. Salmo 24.1. Todo. Alfonso, bienvenido, Alfonso. ¿Dónde lo puede conseguir? Nosotros recientemente nosotros no, me lo regaló mi amigo Pablo, está aquí conectado también. Y este Sidur lo puede encontrar directamente. Usted puede escribir en internet Instituto Benei Noach y ahí le va a aparecer el Instituto Benei Noach de la Yeshiva Pirkei Shoshanim. Ahí vienen los datos donde usted lo puede cargar directamente con el rabino Naftali Espinosa del Instituto Benei Noach en Israel. Ahí vienen los datos. Puede contactarse por teléfono, por WhatsApp, por email. Ahí lo puede encontrar. Segundo, también lo puede contactar o encontrar con los amigos de la comunidad Benei Noach de Breslev. Comunidad Noachida de Breslev.
con nuestro amigo Yehoshua, ahí también lo puede encontrar. No sé si lo tengo en la librería Jerusalén de México, pero ahí lo puede encontrar, ¿ok? Espero que les sirva. Entonces, regresando a esto que les iba a comentar, Salmo 24:1, mencionamos y en el Berajot 35a, que todo le pertenece a Hashem, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Nuestra vida, nuestra alma, nuestra mesa, nuestro coche, nuestra casa, nuestros hijos, todo, las frutas, las verduras, la comida, la carnita asada, todo le pertenece a Hashem. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, si todo le pertenece a Hashem, hay que pedirle permiso cuando tomamos algo. Mientras que otro versículo nos dice que los cielos pertenecen a Dios, mientras que la tierra fue dada al hombre. Salmo 115:16. Los cielos le pertenecen a Shammai, le pertenece a Dios, y la tierra le fue dada al hombre. ¿Ok? El Talmud resuelve esta aparente contradicción. Recuerden que el Talmud, recuerden que así se estudia la Torah. Cuando dos versículos se contradicen, comunidad Noaji de Breslev. Claro que sí, con nuestros amigos de la comunidad Noaji de Breslev, ahí también pueden encontrar el Sidur. Sidur Noajida. Cuando dos versículos se contradicen, tenemos que encontrar uno que los haga conciliar. El Talmud resuelve esta aparente contradicción afirmando que antes de comer cualquier cosa, uno debe de dar gracias a Dios por su bondad, ya que todo le pertenece a Él y sería un robo tomarlo antes. Después de expresar gracias a Dios como recompensa, uno es liberado y se nos permite disfrutar de ella, de cualquier cosa en este mundo. En pocas palabras, Dios nos está diciendo que no podemos tener la fruta hasta que decimos gracias a Hashem por esta fruta. ¿Sí? Gracias a Hashem por mi casa, gracias a Hashem por mis hijos, gracias a Hashem por mi moto, por mi coche, por todo lo que tengo, ¿sí? Cuando nosotros damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, entonces estamos quedando fuera de esta transgresión de robarle a Dios lo que a Él le pertenece. En relación a la efectividad de nuestro rezo, el Likutei Moharan dice, debes saber, por medio de la Torah, son aceptados todas las plegarias y los pedidos por los cuales suplicamos y rezamos. Y por medio de esto son aceptadas las plegarias y las súplicas, pues el motivo principal por el cual no son aceptados los pedidos es que las palabras carecen de gracias, de gratitud, y no penetran en el corazón de aquel a quien están dirigidas. ¿Sí? ¿Quieres que tus plegarias, tus palabras, tus rezos, tu tefilá le llegue al corazón de Hashem? Dale gracias, ofrece gratitud, eleva y concéntrate en la gratitud a tu Creador. Es así. Es como si no hubiese lugar en el corazón para que entren las palabras. Pues al que pide le falta la gracia necesaria para que las palabras entren al corazón de aquel a quien está pidiendo. Pero por medio de la Torah, a través de la cual se juntan y se unen el Nun y la Het, se produce gen, gracia. La palabra gen, como Noah, gracia. Es por esto que la Torah es llamada Yalat Gen. La persona merece entonces que sus palabras sean palabras de gracia y de este modo sus palabras y pedidos son aceptados. El Rabbi Nachman escribe esto para ayudar a mejorar la calidad de nuestros rezos y también busca dar una explicación a quienes sienten que sus plegarias no son respondidas. Ya hablamos en una clase pasada acerca de la gratitud, donde a veces creemos que nuestro rezo, nuestras plegarias no son aceptadas. ¿Sí? ¿Por qué creemos y por qué el Yetzer Hará logra convencernos? Pues precisamente porque nos faltó dar mucho énfasis en gracias a Hashem por todo lo que nos das. Cuando nosotros damos mucho énfasis en gracias a Hashem, gracias a Hashem, gracias a Hashem, el Yetzer Hará simplemente huye a Satán. Así está enseñado en el libro de Las Puertas de la Gratitud del Rabino Shalom Arush también. Ok. Pues en algún momento todo aquel que sirve a Dios experimenta la frustración expresada por el seguidor del Rebbe. A veces la persona puede orar una y otra vez por algo especial y aún así no ver ningún resultado, a no ser que su confianza sea excepcional. Inevitablemente comenzará a perder la fe. Como resultado, disminuirá el esfuerzo para hacer plegarias. Por eso el Rebbe Nachman nos dice, debe saber por medio de la Torah,
son aceptadas todas las plegarias y los pedidos por los cuales suplicamos y oramos. El rezo no está específicamente ordenado para un Benei Noach. Regla número 1. El rezo no está codificado u ordenado para un Benei Noach, cosa que pasa con el Am Israel. Los judíos sí tienen un sidur, y tienen un orden y palabras configuradas por los jajamim para rezar todos los días, Shacharit en la mañana, Minja en la tarde, Arbi o Marib en la noche, ¿sí? Ellos sí tienen el Jalel, etcétera, rezos especiales para las fechas. Ellos sí tienen el Am Israel tiene una estructura de lo que hay que rezar, lo que hay que recitar y hablar. El Benei Noach no tiene esta estructura, es un simple, libre rezo, el Aibodedud a lo mejor para el Benei Noach. Por eso, eso es lo que por el más evidente requisito del hombre, el rezo. Ciertamente podemos ver el episodio de Abraham y Abimelech, Génesis 20, para ver que la oración es muy importante para Abraham y sus descendientes, así como para todos los demás. En su visión a Abimelech, Dios le dice que le vuelva a hacer a Abraham y posteriormente Abraham reza por la curación de Abimelech y su familia. El noágida puede rezar de acuerdo a lo que sienta y tenga necesidad de expresar o pedir al Creador. Pero, sin embargo, un signo de la humildad del Benei Noach en nuestra generación es que no esté dispuesto a componer sus propios rezos y en cambio desee a su vez recitar las oraciones tradicionales compuestas por los sabios judíos. Esto se puede hacer con la condición de que tenga cuidado de no proferir falsedades. Por lo tanto, debe tener cuidado de no dar a entender que se les manda a hacer actividades que solo los judíos se les mandó a hacer. Se debe tener cuidado de no hacer referencia a los patriarcas como sus padres, ya que en la mayoría de los casos probablemente no es. Generalmente los rezos adecuados para el noágida están basados en el libro de los Salmos. También es bueno aclarar que después de recitar un libro de rezos, dejar unos minutos, dirigirse al Eterno con sus propias palabras. El rezo debe ser entendido por cada persona, pero por eso se recomienda rezar en un idioma que pueda entender. En resumen, todos los rezos que a continuación encontrarán en este Sidur, que encontrará este Sidur, son una guía solamente para que la persona se dirija al Creador, pero de ninguna manera es la única forma de hacerlo y tampoco es una obligación seguir este orden. Se recomienda partir con lo que sus fuerzas le permiten y de a poco ir creciendo en el rezo. Esto está escrito por el Ran Naftali Espinosa, director del programa latino de la Yeshiva Pirkei Shoshanim. Espero con esta introducción al Sidur a nosotros nos quede claro que el noágida no tiene un orden establecido para el rezo, que esto no es obligatorio, más bien es algo estructurado como una ayuda, como una guía para que el noágida pueda rezar. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el noágida? Hipodedut, el rezo, la plegaria personal con su creador. La lectura de los salmos, 100%, todos los salmos, puede leerlos sin problema y bueno, más adelante vamos a seguir hablando más acerca del rezo. Preguntas, señores, comentarios, ya nos alargamos. Sí, señores, aquí Adelante, tengo una. adelante, señor José Pineda. Dígame. Mire, tengo entendido que, bueno, he aprendido un poco que tenemos diferentes niveles de conciencia. Sí. Mi pregunta con respecto a las personas que están en otras filosofías. Bien. ¿Ellos son idólatras? Que tienen otras filosofías, ¿a qué se refiere? Sí. No le entendí bien. Sí, mire, la pregunta en concreto es la siguiente. Estuvo hablando al principio sobre idolatría. Sí. Los que están en otras filosofías, en mesianismo, cristianismo, en todas esas filosofías, ¿son idólatras ellos? Porque su nivel de conciencia todavía no saben que son idólatras. Así es. Según la definición de que adoran y sirven a otros dioses, sí son idólatras, sí es idolatría lo que está haciendo. No es algo, obviamente quizás la palabra idólatra, o cuando no lo vamos a usar como una ofensa porque no lo es una definición solamente, es aquella persona que hace idolatría, es un idólatra. Y sí, si las personas todavía tienen la creencia en un Dios encarnado o incluso enseñan
por eso es muy importante y creo que la médula de esto es, está prohibido para uno ágil hacer una nueva religión, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? De que no podemos nosotros estar haciendo una ideología diferente a lo que está establecido por la Torá y por los Jajamín. Entonces, si nosotros sacamos otra ideología diferente a lo que está establecido, perdón, y permitido por Jajamín, entonces estamos haciendo otra religión, estamos haciendo otra creencia. No podemos nosotros estar cambiando, agregándole o queriéndole pegar a la Torah algo que no es, que no viene. Entonces, ¿qué pasa con eso? Idolatría. Otras ideologías falsas, ideologías erróneas, lo cual al final de todo los va a llevar al pecado, precisamente a hacer idolatría. Entonces, la respuesta es concreta, sí. Los mesiánicos que creen que Yeshua, Jesús, no sé cómo se llama, el Cristo, es el Hijo de Dios, es algo aberrante. Decir que, fíjense lo que están diciendo, que Dios, Hashem, el creador del mundo, vino y se hizo hombre. Es imposible, eso es una aberración a la Torá, ¿sí? Es idolatría, es una ideología falsa. Decir que la madre de Yeshua fue concebida por el mismo Dios, entonces, ¿qué pasa? Son ideologías falsas, idolátricas, e incluso que vienen precisamente de la ideología griega, donde la ideología griega sí se enseña que hay un Dios encarnado. Zeus y más mitología que viene por ahí, en eso se basa el cristianismo en sus principios. Constantino en eso basó toda su enseñanza del cristianismo. Pues obviamente son deidades, idolatría. Muy bien. No sé si más o menos por ahí va la pregunta y la respuesta también, ¿verdad? Sí, más o menos, nada más que tomando en cuenta que tenemos diferentes niveles de conciencia, Sí, ellos aunque están en idolatría, sí, pero de alguna manera no lo saben porque están totalmente, digo, yo lo viví, yo creía totalmente en eso, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que estaba en idolatría hasta que conocí la verdad. bien. Entonces, no, me salió la duda de que probablemente ellos ante el Eterno pueda ser que no sean idólatras. ¿Son idólatras? Sí. No podemos cambiarle, no podemos decir otra definición, ¿sí? No hay otra definición para ello. El tema que usted está tratando es quizás qué tan grave es su idolatría, posiblemente. Me refiero como el niño, voy a poner un ejemplo, el niño que mete la mano a la lumbre, ¿sí? Él no sabe que se va a quemar, él no sabe que está en un gran riesgo, no tiene conocimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se abre su entendimiento y se quema. Entonces se da cuenta y no lo vuelve a hacer, ¿sí? Es un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, nosotros cuando tenemos una inversión económica, no sabemos si el negocio va a funcionar o no. Tenemos que aventurarnos y estudiar el asunto y quizás pudiéramos saber si nos va a ir bien o mal. O aventarnos y decir, ¿sabes qué? Me fue bien, me fue mal. Lo mismo puede ser con un cristiano o alguien, un mesiánico que él en su conocimiento, hasta donde conoce, él está en la verdad, ¿sí? Pero cuando él simplemente se cierra a estudiar más, a cuestionar eso, pues entonces estamos hablando ya no de un idólatra sin información, estamos hablando de una persona que simplemente está hundida en su idolatría, está cerrada, está cegada, para él eso es la verdad, pero no significa que sea la verdad, ¿me explico? Hay una diferencia que él cree que está en lo correcto y que él está en lo correcto. Es una diferencia que tenemos que marcar muy bien, porque entonces diríamos que es correcto que el mesiánico crea lo que quiera, porque que crea en Yeshua y le rece y cuánta cosa en el nombre del 1, 2, 3. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque diríamos, es correcto porque él todavía no le llega la información. No, señor, de que es un idólatra, es un idólatra, ¿sí? Tiene esperanza, claro, hacer teshuva y alejarse de la idolatría, pero sí estamos hablando de un idólatra, ¿sí? Aquella persona que quiere meter otra Torah, quiere meter otro mandamiento, quiere meter una deidad, etcétera, ¿no? Sí es un idólatra. El día que esa persona le llegue el conocimiento de la Torah, el conocimiento de Hashem,
que sea pronto, obviamente por medio de todos nosotros, y que esa persona pueda expandirse en conocimiento, conocer, entonces dejará su pecado. Hay iniquidad, hay pecados y hay pecados que no son intencionales. Este ejemplo que usted me pone son idólatras no intencionales, ¿sí? Un budista, musulmán, ¿qué grado de idolatría tienen? Cuando incluyen deidades o creadores de lo que la Torah habla, voy a decir un ejemplo, no sé, a cierta religión dice que cierto Dios creó el mundo, idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Hashem, el único creador. Y si yo digo que otro Dios creó el mundo, es idolatría. ¿Sí? Si yo cambio algo de la Torah, es idolatría. Entonces, ahí está la situación, Pablo, en base a tu pregunta también. El budista, incluso hay algunas creencias, algunas, no estoy diciendo que todas, hay unas creencias, sobre todo por mencionar una, en los tibetanos y cosas así, son creencias que según la tradición, algunas opiniones, no es algo establecido, es algunas opiniones creen o suponen que son enseñanzas que Abraham les enseñó a ciertos no judíos de aquella época y hoy en día de ahí se alimenta. No estoy diciendo que estudie budismo ni nada de eso, simplemente son opiniones. Quizás se cree, pero no es algo que se pueda comprobar. Muy bien. ¿Cómo ve, señor José Pineda? ¿Más o menos? Gracias, sí, ya. Gracias. Ellos no saben que están en un error. No saben, no han conocido, están como el faraón, ¿sí? El faraón creía que él era el rey del mundo, ¿sí? Y creía que nunca... ¿Quién es Hashem? Le preguntó a Moshe, ¿Hashem? ¿Qué es eso? ¿Quién es? A ver, vamos a buscar. Entre todos los libros de los dioses que tengo aquí, dijo el faraón. No, Moshe, discúlpame, con tu permiso, pero no sé quién es Hashem. Ah, no sabes. Bueno, vas a saber, ¿sí? Y ya. Entonces, más adelante supo quién era Hashem. El profeta Yoná, el libro de Yoná nos relata que llegó Yoná, el profeta Yoná, a Nínive y le dijo, señores, arrepiéntanse de todos sus pecados, dice Hashem. ¿Qué hizo el gobernador de Nínive? Dio el edicto. Todos a ayunar, todos a dejar sus malos caminos y a arrepentirse. ¿Sí? Qué raro, ¿no? ¿Por qué este gobernante de Nínive tan rápido así? Ojalá, imagínense que llegáramos nosotros, bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero que llegara algún jajam ahí a la Casa Blanca y le dijera a nuestro presidente, señor presidente, un edicto nacional, que todos se arrepienten de sus pecados y vuelvan sus caminos a Hashem y a las mismas. Imagínense que el presidente dijera, señores, edicto, la Torah es la ley, se acabó. Todos con sus leyes no ágidas, y aquí Hashem es quien vamos a servir a Hashem. Qué loco, ¿no? Suena muy loco eso y descabellado. Bueno, eso fue lo que pasó con el gobernante de Nínive. ¿Quién era este gobernante de Nínive? Díganme ustedes, yo sé que ustedes saben. ¿Quién era el gobernante de Nínive? ¿Saben? A ver, alguien que me comente aquí, mensajito, abre sus micrófonos. ¿Quién era este gobernante de Nínive? ¿Por qué tan rápido aceptó hacer teshuvá? No solamente él, sino todo el pueblo de Nínive. ¿El faraón? Exactamente. ¿Quién habló, perdón? Brenda Castro. Señora Brenda, felicidades. Se ve que sí estudia Torah. El faraón, Hashem le permitió que fuera a Nínive, se postulara como gobernante, fuera el gobernante de Nínive después de que salió del agua, ¿sí? Cuando Hashem permitió que se inundaran todos los soldados del faraón, el Am Israel pasó en seco hacia el otro lado, el faraón quedó en una burbuja, según el Midrash, ahí quedó una burbuja ahí en el mar, salió vivo, el faraón fue el único sobreviviente y llegó a Nínive y se postuló como gobernante. ¿Y qué pasó? Llegó el profeta Yoná. A ver, señor, ¿se acuerda usted de Hashem? ¿Usted el que dijo que no lo conocía? ¿Se acuerda? Bueno, pues dice Hashem que tienes que hacer teshuvá. No ha concluido este trabajo tuyo, faraón. ¿Qué hizo el faraón? ¿Quién dice es Hashem? No, sabes que no quiero. Otra vez me va a traer
plagas y cuánto más. No, no, mejor de una vez. Nos arrepentimos. Hashem es el Dios de dioses, es el soberano del universo, así que todos hicieron teshuva. Hashem le dio la oportunidad al faraón de arrepentirse, de abrir y expandir su mente, así como usted, así como a mí. Así mantenemos la firme esperanza que Hashem puede ayudar a todas las familias que hoy viven en idolatría, puedan abrirse, dejar sus malos caminos y a reconocer a Hashem como único Dios verdadero. Muy bien. En cuanto a la historia, no sabemos si Jesús existió o no. ¿Quiere mi respuesta? Yo no lo sé, la verdad. Ya busqué, ya investigué, y hay puras cosas que se traducen. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Otros, la Gemara habla de un tal discípulo del rabino Yehoshua ben Berajía, el cual dicen que él era Jesús. La verdad, en el judaísmo no hay opinión al respecto, si existió o no existió. Hablamos de la perspectiva o la creencia cristiana, lo que ellos creen, lo que ellos enseñan, y consultamos la Torah para ver si es cierto, y resulta que no compagina aquí lo que ellos nos quieren hacer creer, o le han hecho creer a la gente. Entonces, no sabemos, según la historia, busque, rebusque, y no sabemos si existió o no existió, o cuándo existió, no sabemos, la verdad. Hay un tal discípulo de Yehoshua ben Berajía que dice que su rabino, el rabino Yehoshua ben Berajía, lo expulsó porque ese personaje que coincide con Jesús, le gustaba mucho andar con muchachas, era muy alegre con las muchachas, entonces lo expulsó por andar con ese tipo de costumbres no aceptables dentro de su yeshiva. Y entonces ese personaje puso una piedra en medio del patio de la yeshiva, enfrente de todos los jajamim y de rabino Yehoshua ben Berajía, puso una piedra y comenzó a adorarla. ¿Sí? Ese es el único personaje que coincide con Jesús en la Gemara, en el término. Entonces, pues si ese es él, pues bueno, la verdad no sabemos, no se sabe si sea él o no. Y después de ese acto se fue y empezó a hablar en contra de todos los rabinos de su tiempo, cosa que también hizo Jesús. Entonces, pues bueno, ahí está, no sabemos si existió o no. Ok, perfecto. Saludos a la mamá de la señora Brenda, ¿sí? Un gusto saludar a la señora, espero también le guste la clase y aprenda mucho. Acuérdese, yo lo que les digo de estos temas, a un servidor no le crean. Investiguen. Hay mucha información en internet, hay bibliotecas, investiguen. No soy un jajam ni tengo la verdad, ¿sí? Incluso les puedo decir, todo lo que les he dicho hasta ahorita son mentiras, así que pónganse a estudiar a ver si Ezequiel Ochoa les está picando los ojos, quizá, ¿verdad? Esa es una bonita cualidad de un buen estudiante, cuestionar todo, preguntar todo, analizarlo, investigar y asegurarse de que realmente no le estén enseñando mentiras. Haga esto y va a ver que va a encontrar la verdad. Señores, cuídense mucho, que tengan una semana llena de bendiciones buenas y dulces, que Hashem me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Shalom. Shalom, gracias. Gracias a todos. Gracias, Shalom. Shalom, que esté bien. Cuídense mucho, señora Guadalupe, señora Anita. Le mando saludos también. Gracias. Señor Gracias, José. igualmente. Acuérdese del rabino Ariel Groisman, va a estar en México, así que ya prácticamente la otra semana, 28 de enero, para que esté ahí cerca, los que puedan estar, aprovechen este momento de que un gran rabino de Argentina viene a visitarnos. Shalom a todos, que descansen. Shalom igualmente, que Dios lo bendiga. Igualmente, shalom.